Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría daros a todos la bienvenida a este webinar que comienza ahora y que hemos titulado Calor y Frío Industrial y Doméstico. En primer lugar, me gustaría hacer una primera prueba de sonido. ¿Me oís todos correctamente? ¿Me oís bien? ¿Me lo podéis confirmar, por favor, levantando la mano o con el chat? Sí, perfecto, de acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Pues lo dicho, bienvenidos a este webinar que empezamos hoy y en segundo ya lugar me gustaría decir que, algunas breves instrucciones para lo que sería el buen transcurso de este webinar, ¿no? Por favor, cerrad todos los programas que tengáis abiertos, el resto de aplicaciones tipo YouTube, Skype y que puedan consumir ancho de banda, ¿vale? También me gustaría un poquito hacer lo que es la estructura de la sesión. Habrá esta bienvenida que yo estoy dando en este momento. Después ya pasaremos a lo que es la presentación en sí, la ponencia, la charla, que estará a cargo de Vicente Ribeiro, que es experto de Fluke en termografía. Y finalmente haremos una ronda de preguntas. Podéis hacer las preguntas a lo largo de toda la ponencia, pero mi recomendación es que la hagáis al final de todo. Y así concentramos las preguntas, ¿de acuerdo? Ya para finalizar, después de las preguntas, os agradecería que respondieseis una breve encuesta sobre aspectos de satisfacción de la sala, de la sesión y todo este tema para ayudarnos a mejorar a nosotros. Ya como aspecto también, habéis visto que aquí en la segunda pestaña está el apartado de documentación, en el que os podéis descargar la presentación. Algunos me preguntabais cómo. Sencillo. Clicáis por favor sobre el nombre de la presentación, donde pone seminario, frío, calor, en fin, todo esto. Clic y después guardar en mi PC. Y os aparecerá una ventanita, a algunos de Google, a otros de Explorer, depende del navegador que tengáis, que os dirá download o descargar la presentación. ¿Vale? Es ahí donde tenéis que descargarla. Si no la pudieseis descargar en este momento, ya os la enviaríamos o la colgaríamos en la web, ¿vale? No os preocupéis que estará disponible. Pero si alguno quiere y puede, pues este es el momento. Bueno, centrándonos ya en lo que será la sesión de esta tarde, el tema, ¿no? El tema es, pese a que sea calor y frío industrial, es principalmente pérdidas de calor en edificios. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues porque es una problemática que ha cobrado importancia últimamente. Es algo que empieza a tomarse ahora en cuenta, pero no es nuevo, es una cosa que ya existía desde hace tiempo, pero sin embargo es ahora que está refrescando y está teniendo mucho más interés. Por eso hacemos en este momento este webinar, que creemos que responde bastante a la demanda que hay en estos momentos y esperamos que lo disfrutéis. Para dar esta sesión contamos con Vicente Ribeiro. Como os he comentado antes, Vicente es ingeniero y en la actualidad es Senior Technical Sales Manager de termografía en Fluke Europa. Tiene una amplísima experiencia en termografía, más de 30 años trabajando en ella y también centrado en detección de problemas en edificios. Ha sido también consultor y ha publicado numerosos artículos sobre aplicaciones de termografía en la industria. Por todo ello, creo que, qué mejor ponente para esta sesión que Vicente, ¿no? Así que aprovechadlo, que lo tenéis aquí, disfrutadlo, ser interactivos, os animo a ser participativos y a disfrutar mucho de esta sesión y a generar todas las preguntas que consideréis oportunas. Por mi parte, nada más. Nos vemos al final y lo dicho, hasta luego, gracias por asistir y que la disfrutéis. Dejo paso ya a Vicente. Hasta luego. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Yo espero que todos me sientan bien. Buenas tardes, ¿verdad? Vamos a hablar de pérdidas térmicas de cerramiento de edificios, el uso de la termografía. La termografía es muy interesante en este campo, no para, como mucha gente piensa, para determinar el valor de la pérdida, pero para identificar las pérdidas de principalmente tres tipos. Los tipos que vamos a hablar: aislamiento, infiltraciones de aire y puentes térmicos. Yo voy a hablar también de un otro problema que es, en un cierto modo, una pérdida de energía, que es el problema de la humedad. La identificación de puntos de humedad con la ayuda de la termografía. Vamos a hablar así de pensar por
un poco comprender los principios básicos de la termografía, que tiene sus limitaciones, y al mismo tiempo entender las ventajas de uso de la termografía en este campo. Yo creo que muchos tienen interés porque puede ayudarlos en el trabajo que ya efectúan hoy, como por ejemplo auditorías, las auditorías de energía o los certificados energéticos. Pues a la fin de este webinario, que es un webinario introductorio, ya pienso que la idea de la termografía, cómo la podemos usar, estará más clara. La primera cosa, a la introducción de la termografía, es de conocer lo que quiere decir. Termografía quiere decir hacer una mapa térmica, una mapa de temperaturas de un objeto, por ejemplo, un edificio. Y ya lo hacemos porque con una cámara de este tipo, una cámara termográfica, podemos ver a los rayos infrarrojos que no son visibles a nuestros ojos. Lo espectro electromagnético es muy largo, tiene un campo enorme que va del gamma ray, X-ray, ultravioleta a los infrarrojos. La parte que nos veíamos con nuestros ojos es muy pequeña. Pero con la ayuda de la técnica ya podemos usar para ver la parte térmica de los espectros electromagnéticos, que es decir, la parte que nos comunica informaciones sobre los aspectos termodinámicos de, en este caso, edificios. Y nosotros trabajamos entre 8 y 14 micrones. Las diferencias son muy grandes, quiere decir, la imagen visual, lo que vemos con nuestros ojos, ya no nos muestra temperaturas, no nos muestra las temperaturas las temperaturas son inferiores a 500 o 600 grados. Quiere decir que no nos muestra las diferencias de temperaturas, el frío o el calor en una pared. Pero con una cámara termográfica ya lo podemos ver. Estas imágenes nos dan muchas informaciones sobre las construcciones y los defectos de construcciones del edificio. Pero tenemos solamente una parte de la energía que podemos ver con la cámara termográfica, es la energía radiante. La energía radiante depende de una característica de superficie que se llama emisividad. Quiere decir que los materiales no siempre muestran la misma temperatura al infrarrojo, aunque tienen la misma temperatura. Por ejemplo, el metal parece siempre más frío de lo que es. Pero en este caso, en el caso de los edificios, la gran parte de los materiales usados en las construcciones, como por ejemplo tintas o piedra, madera, etcétera, tiene una óptima emisividad muy parecida una a la otra. Un otro aspecto es el aspecto del viento. Quiere decir que cuando yo estoy mirando con una cámara termográfica un objeto que está fuera, expuesto al viento, el viento afecta lo que yo puedo ver con la termografía. Es el factor de enfriamiento. Por eso, cuando nosotros hacemos inspecciones termográficas, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que conocer el viento y si el viento es muy fuerte, no hacer una inspección termográfica. Viento muy fuerte quiere decir, por ejemplo, un viento de
8 metros por segundo o superior. Pero aunque un viento normal de 4 o 5 metros por segundo ya afecta las temperaturas exteriores de un edificio. Por eso, la gran parte de la inspección termográfica viene hecha con vantaje del interno del edificio. Pero son mediciones que podemos realizar sin contacto y sin disturbar o perturbar la estructura del edificio o a tener problemas de, por ejemplo, hacer danificar la estructura. Podemos hacer cubrir rápidamente grandes zonas, identificando posiciones en lugares específicos en el edificio que tienen los problemas. Vamos a ver, por ejemplo, en este edificio acá ya tenemos la imagen visual y la imagen térmica. Y ya la imagen térmica ya nos muestra muchas cosas interesantes. Por ejemplo, diferencias de temperatura en las ventanas o en la estructura del edificio que puede indicar problemas, como por ejemplo un puente térmico. Una cosa a decir es que nosotros estamos interesados no solamente o no tanto en la medida perfecta de la temperatura, más que todo en las diferencias de temperatura. Son las diferencias de temperatura que nos pueden dar más informaciones sobre los problemas de la construcción. Es una inspección rápida y eficaz con localización de problemas que no son normalmente visibles y puede ayudar mucho a la gente que trabaja con edificios, construye el edificio, hace recuperación de edificios o hace edificios nuevos. Los constructores que así pueden controlar la calidad de la construcción. Y nos ofrece también una posibilidad de hacer una documentación y una validación de nuestro trabajo. Ahora, entonces, para hacer un pequeño resumen, todos los objetos, incluyendo edificios, gente, emiten radiación infrarroja. La cámara termográfica convierte esta radiación en una imagen digital que puede ser interpretada después y donde se pueden medir las temperaturas. Pero tenemos ventajas, pero tenemos también limitaciones que, como por ejemplo el viento y la emisividad, que tenemos que saber y comprender. Pero en el total las ventajas son muy grandes porque lo podemos, por ejemplo, como he dicho, identificar problemas ocultos. Esta es la parte más importante, la identificación de problemas que no nos es posible ver con nuestros ojos. Y podemos validar y documentar nuestro trabajo. Vamos a ver ahora entonces los tres problemas: los aislamiento, infiltraciones de aire y puentes térmicos. Yo espero que todo me puedan entender. Yo soy de Portugal, como ustedes han notado. Tengo un problema también porque hablo no solamente el portugués, pero también el italiano. Quiere decir que por veces una u otra palabra más latina me va a salir. Bueno, los tres problemas son no todos los tipos de problemas que podemos usar para identificar con una cámara termográfica. Problemas de
Humedad, ahora hablaremos, pero también problemas de calefacción, como acá, problemas de aire acondicionada, de tubaciones, conductos o defectos de construcción. Por ejemplo, en este caso, un defecto de construcción. Un problema de conductas es muy importante porque, por ejemplo, las conductas corresponden a una buena conducta de calor puede hacer una pérdida de energía de 20 a 30%. Acá hay, por ejemplo, el problema del uso de la cámara termográfica para controlar la operación de un sistema de aire acondicionada. Ya ustedes ven que tiene 3, 1 y 2 que están trabajando, pero el tercero que no está trabajando. Y quiere decir que si no está trabajando es probablemente porque o está no está entupido o porque el sistema de compresión no está trabajando bien. Pero los problemas que vamos a hablar y que nos interesan más hoy son los problemas de aislamiento. Uno de los problemas grandes y más comunes de aislamiento es este, de la primera imagen. Como ustedes pueden ver, tenemos un contacto eléctrico y alrededor del contacto eléctrico ya el aislamiento es muy mal. La temperatura más oscura indica una zona fría. Este es un problema común porque cuando el electricista está instalando el sistema, ya para trabajar tiene necesidad de modificar o mejorar el aislamiento. Pero después de hacer su trabajo, ya no remete el aislamiento en la situación inicial. Y esto crea problemas de este tipo, que no es un problema de pérdida de energía, como un problema de salud del edificio. ¿Por qué? Porque como es zona fría, ya se puede crear condensación en esta zona. Si la zona es muy fría, como un vaso de cerveza durante el verano, ya se puede depositar agua de condensación. Con el depósito de agua de condensación del aire, el aislamiento que está húmedo aumenta. Un aislamiento húmedo quiere decir un aislamiento que no funciona, que no es más aislamiento. Este es un problema grande. Tenemos los mismos problemas acá, en este caso, en el encuadramiento de la puerta. El encuadramiento de la puerta, el aislamiento alrededor de la puerta o alrededor de una ventana es uno de los problemas también de las construcciones nuevas. Nosotros cambiamos el tipo de ventana para una ventana de mejor calidad, pero alrededor de la ventana la instalación no viene bien hecha. Si tenemos a nuestra disposición una cámara termográfica, ya podemos notar este tipo de problemas e identificándolos, evitar que se repitan. Esto es un otro tipo de problema a la derecha. Es el asentamiento de aislamiento viejo. Con el tiempo, el aislamiento se asienta y ya se crean zonas donde no existe aislamiento. Este tipo de información no la tenemos nosotros porque ya habíamos aislado la pared, pero nos puede fornecer una imagen térmica. En este caso, la imagen abajo a la izquierda muestra un otro tipo de problema. Ustedes ven las ventanas, pero estas ventanas no existen, ya están
cubiertas, pero están cerradas, quiere decir, no existen ventanas, las ventanas viejas están muradas con un muro, pero con un aislamiento no igual al aislamiento del edificio. Y finalmente a la derecha un tipo de problema muy parecido al primero, esto del problema de los cuadros eléctricos, porque ustedes ven que tiene una zona blue. La zona blue es una zona que nos indica un riesgo de humedad. Quiere decir, la zona blue tiene una temperatura inferior al punto de condensación, al punto de rocío. En este caso, 12,2 grados, pienso. Que es, con la cámara termográfica, ustedes pueden identificar las zonas donde la temperatura es tan baja que existe el riesgo de condensación. En este problema está causado porque en la parte externa de la pared y han instalado un cuadro eléctrico, y cuando han hecho la instalación del cuadro eléctrico han removido parte del aislamiento, creando un aislamiento deficiente en esta zona. Bueno, ¿y cómo hacerlo? En este último problema que estoy hablando acá, ¿cómo determinar la temperatura de rocío, el punto de condensación? Con un sistema muy simple de un flux, por ejemplo 971, es un instrumento que nos da la temperatura ambiente, que nos da la humedad relativa y también le hace el cálculo de la temperatura del punto de condensación, que nosotros metemos como un alarme en una cámara termográfica, de modo a ver esta imagen muy fácil de entender, que es una imagen visual, identificando perfectamente los puntos donde está, que están en peligro. Bueno, para hacer un tipo de inspección de este tipo de control de aislamiento, una cosa importante es de tener conocimiento de la ISO EN 13187. Acá tenemos una norma que nos dice cómo proceder para una buena inspección termográfica. Por ejemplo, una buena inspección termográfica tiene necesidad de tener una diferencia de 10 grados entre la temperatura interna y la temperatura externa. Por ejemplo, si nosotros tenemos grandes diferencias de temperatura durante el día de la inspección, durante las últimas 12 horas, diferencias de temperatura superiores a 10 grados, ya no debemos hacer la inspección. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la inercia térmica. Quiere decir, nosotros tenemos que pensar que durante una inspección estamos observando la transmisión de energía del interno del edificio al externo en una situación quasi estacionaria. Y para clasificar estos puntos, nosotros podemos hacer o utilizar el factor de temperatura superficial, que también está en otra norma que se llama 13788. Voy a explicarlo muy rápidamente. Imaginamos que tenemos una temperatura interna de 20 grados. Imaginamos que tenemos una temperatura externa de 0 grados. Ya tenemos un valor de 20 grados de diferencia. Muy bien. Con la cámara miramos la temperatura de la pared. Digamos que la temperatura de la pared es de 15 grados. La temperatura de la pared externa o de un vidrio, de una ventana. La división entre 15 dividido por 20 nos da 75%.
esto es un valor bueno. Si el valor es inferior a 75%, ya no es bueno, porque puede causar humedad, por ejemplo. Es una forma muy sencilla de determinar si los problemas que nosotros vamos descubriendo, como por ejemplo en este caso acá, son problemas graves o no. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la termografía es muy sensible. Nos vamos a ver problemas que son muy pequeños. Por ejemplo, en un ángulo un ángulo de la pared es muy natural que la temperatura no es de 15, más es de 18 o 19. Y esto nos muestra, la termografía nos muestra este problema, pero es un problema que no es importante, que es una diferencia de temperatura que no causa problemas a la construcción. Yo repito, la norma EN 13788, el 88, perdón, que es una norma donde se determina exactamente la temperatura mínima de una pared para evitar condensación y otros problemas que siguen a la condensación. Quiere decir que una cámara termográfica nos permite de identificar este tipo de problemas. En este caso acá, por ejemplo, es un problema de lo que estaba hablando yo. El aire entra y me entra en el techo, sin entrar en el edificio, pero entra en el techo y, porque está frío, deja y condensa el aislamiento, se va humidificando cada vez más. Ya en esta situación tenemos que sustituirlo. Acá a la derecha, el tipo de problema de con el tiempo se asienta el aislamiento y tenemos que, en este caso también, de modificarlo, mejorarlo, porque no está bien. El aislamiento está muy disturbado en este caso. Es un problema de tiempo. En este es un problema de falta de aislamiento. Tres otros casos que en este caso hemos usado la misma técnica de antes, donde solamente las temperaturas más bajas son visibles en la imagen. Acá tenemos un aislamiento que no existe. Ya este es un problema que a veces la gente se olvida de meterle el aislamiento. Me ha acontecido en mi casa, por ejemplo. Acá también es un problema de falta de aislamiento. Lo que es importante también es que los problemas de falta de aislamiento, que no existe el aislamiento como acá, o el problema como esto, donde el aislamiento es húmedo, tiene que ser verificado, porque la imagen térmica presenta lo mismo tipo de signatura, que el mismo tipo de imagen. Y para controlarlo no sabemos que esta zona está fría, pero tenemos que controlar que la zona o es húmeda o no es húmeda. Y para eso tenemos que usar un higrómetro de contacto. Quiere decir que tenemos un higrómetro no de contacto para determinar las zonas de condensación y un higrómetro a contacto para determinar si las zonas frías son falta de aislamiento o aislamiento húmedo danificado.
el segundo tipo de problema es la detección de fugas de aire. Este es muy importante y cada vez más importante porque cuanto más nos aislamos, más importante es el aire. Porque nosotros tenemos siempre necesidad de aire. Tenemos que renovar el aire de un edificio. Normalmente se habla de una renovación de aire cada 2 horas. Para esto tenemos que tomar el aire externa, fría, y sustituirla con la aire interna, caliente, pero que no contiene oxígeno, porque está todo consumido. Quiere decir, cuanto más el aislamiento es más perfecto, más importante es de hacer un sistema que utilice el aire caliente de salida para aquecer el área de entrada fría. Pero antes de hacer esto tenemos que eliminar las fugas de aire que nosotros no controlamos. Por ejemplo, acá. O esta fuga de aire, como he dicho antes, del electricista. Como ustedes pueden ver en este caso, la imagen térmica del frío no es precisa con un contorno perfecto, es más deformada. Este es una típica imagen de entrada de aire. Acá es un otro tipo de problema a la derecha, muy común, quiere decir que las puertas no cierran bien. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de pérdida de energía? La pérdida de energía en fuentes de fugas de aire no controladas significa más o menos un 15 a 20% de la energía posible de ahorrar. Quiere decir que si nosotros hacemos un buen control, podemos ahorrar un 15 a 20% de la energía. En las pérdidas de energía son no solamente en las puertas, doors o las ventanas. Las ventanas y puertas hacen en el total un 21%. La gran parte, un tercio, de las paredes, techo y suelo. Como en este caso acá. Y son problemas que son muy sencillos, muy simples de resolver. Mientras los problemas de aislamiento son problemas más difíciles de resolver, no es imposible, más difíciles, estos son muy sencillos. Y son importantes para el confort de los ocupantes. Una otra norma, la norma 7730, habla exactamente de esto, del confort térmico. Y como ustedes ven, por ejemplo, en una cocina, la pared de las ventanas, no la ventana, pero el cuadro en torno a la ventana o el cerramiento de una pared, ya existen pérdidas de aire o entrada de aire que nosotros no conocemos. Otros 3 problemas. De nuevo, la ventana, techo o entrada de aire en una puerta. Problemas muy normales, muy comunes, pero que nosotros no conocemos. Para conocer esto, ya nosotros podemos hacer una prueba de infiltrometría. Una prueba de infiltrometría que en este año en Francia es obligatoria para las casas, para los edificios nuevos.
¿Qué significa? Para hacer un trabajo, una identificación de las fugas de aire en un edificio, nosotros tenemos que tener una diferencia de temperatura, perdón, de 10 grados para el aislamiento y una diferencia de presión para las pérdidas de área. Yo repito, para el aislamiento una diferencia de 10 grados, para las fugas de área una diferencia de presión de al menos 5 pascal, que podemos controlar con este flujo de aire diferencial de presión. O mejor, con una prueba de infiltrometría. Durante la prueba de infiltrometría, la presión del edificio viene aumentada de 5 a 50 pascal y de menos 5 a menos 50 pascal. Así creando una imagen de temperatura que es extremadamente visible, aún por una cámara termográfica, como ustedes están viendo acá. O acá. Quiere decir que yo tengo dos modos de hacer una identificación de los problemas de las fugas de aire. Una, el método natural, usando la termografía solamente. El otro, un método donde yo no solamente identifico los puntos de infiltración, pero puedo anche medir la cantidad de aire, la hermeticidad del edificio, con una prueba de infiltrometría, para después hacer la reparación, que es en muchos casos muy fácil. Que tenemos aquí dos casos, uno y dos. Es normalmente una de las primeras cosas a hacer en un edificio, después de haber cambiado las ventanas, es de hacer las pruebas de infiltrometría o controlar las fugas de aire con una cámara termográfica. Pasamos a los puentes térmicos. Los puentes térmicos son la parte más difícil de no de ver, pero de reparar. Porque para reparar un puente térmico tenemos que hacer una modificación estructural. Tenemos que meter un capoto de insular todo el edificio. Pero lo que podemos hacer con una cámara termográfica está muy visible acá. Acá tenemos un puente térmico de la parte externa, como lo vemos externamente. Y acá, como lo vemos internamente, con temperaturas por veces muy bajas, como en este caso acá, con diferencias de temperaturas grandes. A probar, ¿sí? ¿Podemos hablar a la fin? Bueno, ok. El puente térmico se pueden reparar, obviamente, pero como yo decía, con una modificación estructural muy más importante, haciendo un aislamiento exterior. Una cámara termográfica nos permite rápidamente de ver los puentes térmicos. Y identificándolos ya podemos al menos recomendar posicionamiento. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen acá es una cámara de dormir, y a evitar, por ejemplo, que la cama esté en una situación desagradable.
Quiere decir entonces que las ventajas del uso de una cámara termográfica es, más que otro, la identificación de problemas ocultos, problemas que no son posibles de ver con los ojos humanos, que lo podemos hacer sin hacer pruebas destructivas. Podemos hacer una documentación y validar la reparación. Por ejemplo, de hacer una inspección antes y después de la reparación. Es un óptimo ayudo a personas o empresas que se empeñan a hacer reparaciones y reestructuraciones de edificios. Yo voy a pasar ahora a la parte de los problemas de humedad. Una de las cosas que se puede hacer durante el trabajo es que en una inspección termográfica el número de puntos de fotografías, de imágenes térmicas es muy grande. Ustedes van a ver tantas imágenes que tienen que ser clasificadas. Es bueno hacer una lista de trabajo, una lista de verificación y intentar de comprender, de entender los problemas más específicos. Si es un problema de aislamiento viejo, o es un problema de aislamiento de mala calidad, o si es un problema de trabajo mal hecho. Es una lista de problemas que ya ustedes conocen, porque cada tipo de edificio tiene sus propios problemas. Por ejemplo, muchos edificios se encuentran con la estructura, el encuentro de la estructura entre el techo y la pared vertical. Y la cámara termográfica no es todo. Quiere decir que tenemos que también usar equipos complementarios. Yo he hablado del equipo complementario para determinar el punto de condensación, para determinar la diferencia de temperatura, la diferencia de presión entre el externo y el interno. Por ejemplo, un otro que no está acá, que es también bastante importante, un instrumento para determinar la velocidad del viento externo durante la prueba. Nella norma 131-87 se habla de dos tipos de inspección. Uno completo y uno simples. Durante las inspecciones simples ya podemos tener un poco más nos basamos mucho sobre las diferencias de temperatura, pero tenemos que en ese caso anotar qué tipo de inspección estamos haciendo. El tipo de inspección más completa quiere decir un tipo de inspección con características, por ejemplo, de control de la situación ambiental externa más rigurosa. Por ejemplo, controlar que la temperatura durante los últimos días sea conocida, que la situación del sol esté bien determinada, sea posible de hacer la inspección más de 3 horas después del sol, del poner del sol, para controlar que el edificio esté siempre en una situación estacionaria, quiere decir que no existen grandes variaciones del sistema de calentamiento del edificio. Esto es una inspección completa. Una inspección sencilla, ya nosotros vamos a ver muchas cosas, pero tenemos que comprender lo que estamos haciendo del punto de vista exactamente de esto que estaba hablando antes, de la situación cuasi estacionaria del edificio. Admitir o
comprender que, por ejemplo, hablando de las diferencias o de la infiltración de aire, que comprender que, por ejemplo, si el viento es muy fuerte, ya no vamos a ver todas las fugas de aire, porque el viento va a causar una diferencia de presión en una parte del edificio y no de la otra. Detección de humedad. La detección de humedad, yo creo que personalmente creo que es una de las cosas más importantes, porque por la forma de construcción que tenemos hoy en la zona mediterránea. La detección de humedad es muy interesante. El uso de una cámara termográfica puede evitar días, semanas o aunque muchas veces meses de intentar de identificar la causa, el origen de la humedad. O sea, existen muchas formas de humedad. Por ejemplo, en este caso es que el agua que penetra en la estructura del edificio. Esta es una pérdida del sistema de calefacción. O puede ser, por ejemplo, condensación. Y nuevamente yo hablo acá del 13688. Este es una pérdida de humedad. Perdón, esto es una zona húmeda porque existe una pérdida del agua, no es por condensación. Esta es por condensación. Una de las cosas muy importantes es exactamente el mojo. Evitar el mojo. La norma que he mostrado, 13788, habla exactamente de eso. La condensación, la humedad, es evitar que se forme mojo si las temperaturas de las paredes son demasiado bajas. Allora, ¿cómo es posible con una cámara termográfica determinar y detectar humedad? Bueno, porque la humedad tiene una característica. Una pared, como en este caso acá, húmeda, tiene una evaporación. La energía necesaria a la evaporación del agua proviene bien de la pared misma. Quiere decir que la zona donde existe humedad está más fría. La diferencia es de 2 a 5 grados, depende mucho de las condiciones ambientales, pero entre 2 a 5 grados. Y quiere decir que 2 a 5 grados son zonas muy visibles con una cámara termográfica. Aquí es una entrada de agua. Esto es un problema bastante común también. Este es una humedad de entrada del externo al interno. Son las diferencias de temperatura que nos indican exactamente la humedad. Y, como he hecho antes, la forma de esta zona fría es muy definida y esto indica o aislamiento o humedad, y yo puedo controlar o debo controlar con un higrómetro de contacto. La humedad, como decía, tiene los problemas, por ejemplo, cuando existe una restauración, una rehabilitación comercial. Si nosotros usamos la cámara termográfica para controlar la humedad antes y durante los trabajos y después del trabajo, ya podemos hacer una validación de nuestro trabajo. Si no lo hacemos, es muy posible que cuando hacemos una reparación, ya la reparación no viene bien hecha y nosotros estamos
murando la humedad. Quiere decir que muchas veces las fuentes de fugas de agua pueden ser muy difíciles de rastrear. Si tenemos seguros, los seguros pagan la reparación, pero no usando una cámara termográfica puede ser muy difícil de documentar, verificar que la reparación esté bien hecha. Los problemas son no solamente económicos, pero también problemas de salud, de seguridad y problemas de confort. Las ventajas en este caso son una localización de problemas ocultos y una localización del problema más rápida, o sea, una evaluación que prácticamente debería ser exhaustiva. Un trabajo que se puede hacer más rápidamente porque identificando los problemas de las zonas, el complemento del trabajo es más fácil. El trabajo, aunque si tenemos necesidad de un humidímetro, de un higrómetro, ya sabiendo dónde verificar con el higrómetro, porque tenemos la imagen térmica, el trabajo, el de inspección y el trabajo de control es más rápido, muy más rápido. Y finalmente ya podemos documentarlo con imágenes y podemos hacer una validación del trabajo de reparación. Las imágenes de acá, esta, lo mismo tipo, yo conociendo la temperatura de la pared, puedo identificar zonas donde la temperatura es más baja. Acá, por ejemplo, esta es una pérdida en un edificio de 3 andares. La pérdida es en el último, la pérdida de agua era en el último andar, y este es durante el correo, ¿cómo se llama? Donde está la escala de salida, que se podía ver muy fácilmente dónde pasaba el agua. Un problema que yo he hecho personalmente es que demoró 3 horas mientras la gente estaba intentando de identificarlo ya da 2 meses. Una cosa interesante también es que el problema de humedad no necesita, que la detección de problemas de humedad no necesita diferencias de temperatura, como para ser antes, como hablamos de diferencias de temperatura de 10 grados. Por veces es más conveniente cuando la temperatura ambiente es alta, porque se puede ver más fácilmente las zonas frías y la evaporación del agua con la temperatura aumenta. Quiere decir que prácticamente la detección de fugas de agua y de humedad se puede hacer siempre. Y tenemos el higrómetro de aire, el higrómetro de contacto, para verificar exactamente dónde tenemos y cuánta humedad tenemos. Una parte interesante en los edificios comerciales son los techos. Muchas veces los techos tienen que ser reparados y en vez de reparar el techo completamente, se pueden detectar zonas húmedas y reparar solamente las zonas que están danificadas. Para eso, la técnica en este caso es diferente. Se usa para los techos, se puede usar una técnica que consiste en esperar el calentamiento del techo por el sol. El sol calienta el techo, la zona húmeda absorbe esta energía solar.
La zona húmeda absorbe más calor. Se espera que el sol se pone y se hace una inspección después, durante la noche, 3-4 horas después del poner del sol. La zona húmeda, como acá, está más caliente y es muy fácil de identificar. Y prácticamente ahora se hace la reparación de la zona húmeda y a un coste muy inferior a tener que hacer la reparación de todo el techo. Una otra aplicación muy interesante es para los sistemas de calefacción radiante, del suelo radiante. Se puede, con una cámara termográfica, muy rápidamente determinar dónde están las líneas, verificar que la superficie del suelo está uniforme en temperatura, dentro de la norma, y también, si existen problemas de pérdidas de agua, verificar dónde están esas pérdidas. Por ejemplo, en este caso, la norma es la norma de 730, que dice que, por ejemplo, la temperatura máxima del suelo es de 24 grados, diferente en los baños, pero que las diferencias de temperatura entre una zona y la otra, caliente y no caliente, no pueden ser superiores a 5 grados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero de todo, yo he hablado de 2 a 3 grados, de 2 a 5 grados de diferencia entre la zona fría y la zona caliente de la pared, donde la zona fría es la zona húmeda. Quiere decir que tenemos que tener una cámara termográfica relativamente buena. Yo pienso que recomendar mejor de 0,1 grados. Normalmente lo que interesa es que existe exactamente una diferencia de temperatura. Si la diferencia de temperatura es de 2 grados, 0,1 grados nos da una imagen muy nítida. En este caso, acá a la izquierda tenemos una cámara con 0,1 grados, a la derecha con 0,05, quiere decir con 100 milikelvins y 50 milikelvins. Y ustedes pueden ver que más o menos se ve de la misma cosa. Se ve de la misma cosa, pero obviamente se ve mejor con la cámara, que es más sensible, que tiene una sensibilidad térmica superior. Ahora, hemos hablado ahora de los medidores de humedad, la forma característica y de la calidad de la cámara. Como resumen, podemos decir que el uso de una cámara termográfica para determinar las zonas de humedad da muy buenos resultados. Determinar dónde están las pérdidas de humedad, las pérdidas de agua, es un trabajo de detective. Un detective, como en este caso usando una máquina, una cámara termográfica, nos permite de ver los problemas en una forma muy más sencilla, muy más simple, más rápida. Y aunque tenemos que usar un medidor de humedad, ya sabemos dónde usarlo. Dónde es muy importante. Haciendo esto, nos podemos validar, documentar nuestros trabajos y reducir la responsabilidad de un trabajo mal hecho. Bueno, estoy encerrando en este momento la parte final de este seminario. Yo pienso que
la cámara termográfica es un instrumento muy práctico para determinar problemas de construcción, como he hablado de problemas de pérdidas térmicas. No en el valor de la pérdida térmica, pero los problemas que existen de la construcción que causan pérdidas térmicas. Y también para identificar problemas de pérdidas de agua y de humedad. Las aplicaciones en este caso son muchas. Es que se puede hacer de la parte eléctrica, purgadores de vapor, motores, pero habíamos más que todo visualizado los problemas en edificios comerciales y residenciales. Muchas gracias. Yo espero que ustedes le han gustado la presentación. Pido de nuevo disculpa de mi español, que no es siempre muy bueno, y yo estoy a vuestra disposición para responder. Yo non so. Sí, ecco. Eso. Muchas gracias, Carolina. Momento. Se sigue bien este edificio. Yo tengo que un momento, las preguntas. Vamos a ver la pregunta muy interesante. No. De Gran Canaria. Yo tengo que identificar las preguntas antes de todo. ¿Puede por favor listar los códigos de productos de los diferentes aparatos? Sí. Ahora, los códigos por la cámara IR. Por ejemplo, cámara termográfica TI 400, 300, 200 son los modelos que habíamos apenas introducido. Y el modelo del higrómetro es el Fluke 971. Tiene también ustedes la posibilidad de usar la 975, que mide también los contenidos de CO y de CO2, de anhídrido carbónica. La 922, que es para medir la presión diferencial. Para hacer la foto con la cámara termográfica, ¿el edificio debe estar calefactado? Sí. Bueno, lo importante es que el edificio tenga una temperatura interna superior de 10 grados, al menos de 10 grados, a la temperatura externa. Por ejemplo, que el edificio tenga 15 grados y fuera tenemos 5, o 20 grados, que es la temperatura normal en un edificio, y fuera tenemos 10 grados. Tienes que tener una diferencia de temperatura para que se haga un pasaje de la energía de la pared por conducción. ¿Cuál es la supresión necesaria para el ensayo? La supresión mínima es de 5 PA, 5 Pascal. La infiltrometría empieza con 5 y va hasta 50 Pascal. Negativo y positivo. La diferencia entre la tecnología y cuando se calienta un parámetro y cuando se enfría, que nos puede decir de sus constituciones o de sus problemas. La diferencia entre la termografía, cuando se calienta un parámetro, y cuando se enfría, que nos puede decir de su constitución, de sus problemas. Yo no comprendo la pregunta, señor José Vallejo Saiz. ¿Qué resolución de imágenes de cámara recomienda para tener un buen informe? Como mínimo, una resolución de 160 por 120
e 0,1 grados. Esta es una reducción que llega para hacer un trabajo bien hecho. Pablo López, ¿sabe que si pueden alquilar las cámaras termográficas? Yo creo que sí, pero no idea. Si es así, dada la incerteza de cuándo se debe esperar desde que se conecte el sistema, ¿cuál sistema? Es que Fausto Carrasco López, por favor, ¿me puede ser más preciso? Cuando ha hablado del diferencial de temperatura a la hora de hacer una termografía, ya que no debía ser el 75, me ha quedado demasiado claro. ¿Podría darme un ejemplo más? Sí. Por ejemplo, vamos a ver. Imagine usted, señor Domingo, que tiene una ventana. Usted ha comprado dos tipos de ventana. Tiene 0 grados externos, 20 grados internos. Quiere decir un diferencial de temperatura de 20 grados. Mira la temperatura de la ventana y una ventana tiene 18 grados, la superficie de la ventana interna. Lo otro tiene 14 grados. La de 18 grados le da 90%, la de 14 le da 70%. Quiere decir que la ventana de 90% es mejor. Esto, si usted tiene de problemas de esto típico, lo puede encontrar en el 13788, esta temperatura superficial, el método de calcular. Fausto Carrasco López, sí. Hacemos una... El señor Vallejo me pregunta, hacemos una termografía cuando se calienta el paramento. Hacemos otra cuando se enfría el paramento. Análisis de estas dos termografías que nos indican la constitución del parámetro o de las patologías del paramento. El paramento, yo creo, no se enfría el paramento. El paramento, tú tienes que tener un muro entre una zona interna y una zona externa. La zona interna, por la gran parte, es caliente. Si usted está usando la aire acondicionada, puede ser que la zona fría sea la interna. También funciona bien. Si usted tiene una diferencia entre la externa y la interna, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de aire acondicionada, si usted tiene una diferencia de 20 de temperatura interna y 30 o más de 30 de temperatura externa, ya en este caso la energía va del externo versus el interno, y usted está al interno, continúa a estar al interno, continúa a identificar con una cámara termográfica donde tiene los problemas. Fausto Carrasco López, el tiempo necesario desde que se inicia la canción para poder efectuar la foto. ¿Cuándo vamos a la diferencia de grados? No es así. Tenemos que, no es el tiempo tiene que ser, vamos a intentar explicarlo. Ustedes tienen que pensar que tiene que tener una situación cuasi estacionaria. Quiere decir que la diferencia de temperatura de 10 grados entre la temperatura interna y temperatura externa prácticamente debe ser constante en mucho tiempo. Esto no es verdad, pero depende del tipo de construcción. Ahí tenemos que saber la construcción, si la construcción tiene una grande
inercia térmica. Pero en mi experiencia yo creo que si usted tiene, si usted puede ver la norma, en este caso la norma 131-87, habla de 12 horas. Usted tiene que tener una situación bastante, en diferencia de temperatura externa e interna, bastante estable durante 12 horas. Aunque sea la inercia térmica de un edificio puede ser más pequeña, es decir, de algunas horas, o más grande, que decir, de algunos días. Los edificios con grande masa tienen una gran inercia térmica. Vamos a ver un momento. En instalaciones eléctricas, cuadros, centros de transformación, la terminología nos indica confiabilidad del estado de la instalación. Sí. ¿Se puede medir la inercia térmica de las paredes a algún aparato? Sí. Se llama fluxímetro. El fluxímetro, usted tiene una inercia térmica, pero tiene que meterlo en posición con la diferencia de temperatura. En algunos días, por ejemplo, los días nublados, la diferencia de temperatura externa e interna son más pequeñas que en los días que usted tiene pocas nubes. Durante la noche la diferencia entre noche y día puede ser muy grande de temperatura. Quiere decir que un día nublado es un día mejor para hacer una inspección termográfica. Pero, como he dicho yo, no es imposible hacerla cuando el día, el cielo es limpio. Solo que tiene que usted saberlo y evaluar las posibilidades de error. Suponga que si aumentamos el rango de temperatura disminuirá la sensibilidad de la temperatura detectada. No. Si aumentamos el rango de temperatura en la cámara, sí. El rango de temperatura con un alto rango de temperatura usted no está usando la sensibilidad máxima de la cámara. Pero normalmente en las cámaras, si usted trabaja en rango manual, ya puede controlar la sensibilidad. En las cámaras Fluke, en casi todas las cámaras modernas, usted tiene una foto digital y ya puede después cambiar el rango y aumentar la sensibilidad al máximo. La cámara proporciona las temperaturas en cada zona según el color. Sí. O hay que medirla. No. La cámara proporciona las temperaturas en cada zona según el color. Sí. ¿Cómo cuantifican las cámaras Flux la temperatura de la superficie radiante? El problema no es la cuantificación, no es la cámara. La cámara Flux tiene, como he dicho yo antes, los colores corresponden a una temperatura, y ya usted como una foto digital, normalmente una foto tiene o 20.000 puntos o 80.000 puntos, más o menos, depende del tipo de cámara, entre 20.000 y 80.000 puntos. Cada punto es un punto de temperatura, pero lo problema es de saber si esa temperatura, por ejemplo, está afectada por el viento, no si la temperatura es medida correctamente. La cámara la mide probablemente muy correctamente, pero ustedes, si están mirando un edificio y se lo mide del externo, ya el viento arriba o abajo puede cambiar y usted no lo sabe. El problema es el físico. Por eso tiene que ustedes trabajar con calma y mirando las diferencias de temperatura. Son esas, las diferencias de temperatura, que son importantes, más que los valores absolutos de la temperatura. Carolina. ¿Qué grupo de equipos para centrales eléctricas?
No, no es higrómetro, no. Eléctricos es completamente diferente. Ya tenemos que hacer un seminario sobre instalaciones eléctricas. ¿Me puede escribir? Voy a responder, como dice Carolina. Eh, yo voy a pedir de rellenar la encuesta. Sería una cosa muy buena. Para las explicaciones, yo me gustaría que ustedes me escriben. Y tenemos, a la fin de las presentaciones, ya ustedes tienen mi email. Si ustedes me mandan una pregunta por email, yo le respondo. Esta es la encuesta que yo pido de, por favor, rellenar.